Mírenlo ahí el dron como viene, mira la comida como viene. Y mírenlo ahí cómo llegó nuestra comida con un dron autónomo en China. Lo nunca antes visto. Esta ciudad en China pasó de ser un pequeño pueblo de pescadores a convertirse en una de las metrópolis más innovadoras del planeta. Esta es la famosa ciudad al sur de China, conocida como Shenzhen, que está ubicada justo al lado de la frontera con Hong Kong. Pero ¿cómo ocurrió este cambio tan radical? Y es que en 1980 el gobierno chino la eligió como la primera zona económica especial del país y desde entonces se transformó en el símbolo del milagro económico chino. Pero más allá de sus rascacielos futuristas y fábricas inteligentes, Shenzhen también es una ciudad joven, vibrante y creativa. Hoy día superando ya los 17 millones de personas, donde la mayoría de sus habitantes son migrantes que llegaron en busca de oportunidades. Hoy vamos a recorrer la ciudad y a tener una pequeña idea de toda esta parte tecnológica, probando los famosos drones autónomos que comienzan a revolucionar la comida delivery en el mundo. Y esto era algo que yo tenía que vivirlo y no dejar que nadie me lo cuente. Nuevo día aquí en China. Y este parque que usted está viendo ahora mismo es el Parque Central de Shenzhen, donde hay que recordar que esta ciudad en China específicamente es la ciudad por excelencia en cuanto a la parte tecnológica. Miren por ejemplo la cantidad de motocicletas eléctricas que hay aquí, donde todo el mundo se transporta pues en esta movilidad sostenible, ¿no? Podemos llamarlo así. Pero eso que yo les contaba que yo quiero ver, se trata de los drones autónomos que te traen tu comida de manera delivery. Por eso el día de hoy estamos moviéndonos por estas zonas hasta finalmente llegar a ese punto donde me comentan hay unas áreas específicas que tienen unos contenedores o unas máquinas que es el punto donde llegan los drones de manera autónoma a traerte la comida que tú ordenes. Vamos a ir a un punto donde yo con una aplicación voy a ordenar comida y me va a llegar la comida a través de un dron sin una persona que lo esté piloteando. Si eso ocurre como yo tengo en mi cabeza, sin duda alguna este país estaría en el siguiente nivel. Mientras tanto seguimos recorriendo. Fíjense que estos son para no tener que pasar por la carretera. Se construyen estas partes por debajo de la tierra, que incluso también vienen las motos eléctricas. Fíjense que tiene como estas rampas tanto para bicicletas como para motos. Señores, de verdad los chinos, wow, otro nivel. Otra cosa que yo noto mucho en esta ciudad es la cantidad de cámaras que hay, señores. Hay cámaras por todos los lados. Donde quiera que tú te muevas, tú vas viendo todas esas cámaras. Pero no hay nada de qué preocuparse porque, señores, aquí en China la seguridad es increíble. Chicas caminando sola a la 1 de la mañana por donde sea. No hay ningún problema, señores. ¡Wow! Miren, todo lo que usted ve es cosa de ciencia, tecnología, edificios. Miren todas las bicicletas que estas tú las puedes coger incluso con unas aplicaciones. Y lo que estamos viendo en este parque es algo que para mí es bastante novedoso y yo no podía dejar de experimentarlo. Miren esto que es curioso, señores, que tú tienes en el medio del parque. ¿Qué se supone que este contenedor amarillo? Esto es un piano. So you have to pay. Yeah. You can pay. Que tú escaneas y haces un pago. Y aquí adentro tú tienes este piano donde tú puedes perfectamente tocar y me dicen que las personas escuchan. Pero miren qué curioso. Igualmente de este lado te venden estas bebidas. Pero lo del piano sí que me hizo gracia. Esto sí que está curioso. En medio de un parque. A escasos metros tengo una de las estaciones más modernas en cuanto al delivery de comida, que es donde yo digo que China está al siguiente nivel. Es decir, un dron me va a traer a mí la comida que yo voy a ordenar. Y eso es algo que yo no me lo podía perder en este viaje de China. Pero lo vamos a comprobar ahora con ustedes. Vean a ver. El futuro del delivery está en China. Lo que tengo detrás de mí es una estación que te trae comida directamente desde un dron. Pero ¿cómo funciona eso? Vamos a averiguarlo. Estoy aquí con Josh, que con su aplicación, porque lo vamos a hacer desde su teléfono, WeChat. él acaba de escanear ahí. Esto que usted está viendo de este lado, estos son los restaurantes que nosotros podemos pedir. Dice que aproximadamente 15 minutos llegaría el dron. Procedemos a hacer el pago. Lo interesante sería saber qué tiempo va a tardar en llegar el dron desde que acabamos de hacer el pedido. Que el tiempo de llegada del dron es a las 4 de la tarde. Dice que en 20 minutos aproximadamente. Por eso quiero yo verlo cuando venga volando ese dron ahí, señores. Ok, miren la aplicación ya como te va diciendo dónde está el vuelo
en el mapa, mira, ya te está diciendo que está a 1.6 kilómetros, mira. ¿Qué tiempo va el dron? Mira, ya te está diciendo que está a 1.3. Estamos mirando para el cielo a ver si lo encontramos. Pero qué locura, señores, que un dron venga a traerme mi comida de manera autónoma a esta máquina aquí en China. 3 minutos, hermano. ¿Ya lo viste? Ah, mira, ya lo ubicaron los muchachos. Ay, mírenlo ahí, señores, mírenlo ahí el dron como viene, mira la comida como viene en su caja, acercándose ya a donde está esta parte de manera autónoma. Wow, mírenlo ahí, señores, cómo llegó el dron ahora mismo y depositó la caja. Entonces ahora quiero yo ver cómo es que nosotros la vamos a recoger. Miren la caja allá arriba, vamos a ver qué hace, eso está bueno, ¿eh? Miren cómo depositó la caja de manera autónoma, cómo abrió la compuerta. Y entonces ahora como procede es, ya la comida está dentro de la caja. ¿Cómo retiramos la caja? Con el número de teléfono que había puesto Josh, porque es la manera de que no venga otra persona y se lleve la comida. Y miren cómo el dron se fue, ¿eh? Miren cómo el dron se fue de manera autónoma. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a conseguir nuestra comida con el número de teléfono. Mira, lo llaman a él por teléfono y le dicen, ya está lista tu comida, ve a introducir a la caja. Vamos a ver si es verdad. Ok. Le puso los últimos 4 dígitos de su teléfono. Y ustedes verán ahora cómo sale esto. Y ya estaríamos listos para comernos nuestra comida, señores. Increíble, ¿eh? Mira, te va poniendo aquí en 10 segundos. Y mírenlo ahí cómo llegó nuestra comida con un dron autónomo en China. Lo nunca antes visto. Vamos a probar, señores, a ver si es verdad. Miren cómo viene la caja incluso. Miren cómo se abre esto. Que la caja incluso tiene como una barrera para el tema del calor. Y miren ahí, automáticamente nuestra comida de manera autónoma. ¿Quién lo diría, señores? En China. Vamos a disfrutar de esto, señores. Así que buen provecho. Ay, mira lo curioso. Que me explica Josh que cuando tú sacas tu comida, esta caja, tú puedes devolverla. Mira, que es una manera como de reciclarla. Ok, mira eso, como se... ¡Wow! O sea, este es, señores, el siguiente nivel. Mira. Tú simplemente depositas tu caja, te quedas con tu comida y ya luego ellos lo vuelven a buscar y se lo llevan otra vez al lugar para seguir reutilizándolo. This is next level, my friend. Siguiente nivel, estamos en otro planeta, señores. Miren qué curioso sería el hecho de que tú estés jugando ping-pong ahí detrás y de repente te antojes de que quieres tomarte un refresco, quieres pedir una pizza, quieres pedir una hamburguesa. Simplemente con tu aplicación llega el dron con la comida, deja de jugar al ping-pong, buscas tu comida y luego de comer sigues jugando al ping-pong. Lo que pedimos realmente fue este paquete de Subway. Entonces mira cómo llega, por ejemplo, lo que ordenamos. Una hamburger. Que es como una hamburguesita, mírenla ahí. Sí, denle para allá, que eso es para todo el mundo. Y de este lado tenemos unos refresquitos. A comer aquí en China, my friend, this is another planet. Mi hermano, ¿cómo le pareció a usted eso? Impresionante. Otro nivel, ¿eh? Sí. ¿Qué dice la bestia de eso? Otro level, sin duda alguna, señores. Buen provecho desde China y ahora que la cosa empieza a ponerse buena. Amigos, si te está gustando el video, tómate un segundo y suscríbete a este canal, ya que de esa manera nos apoyas y podemos seguir llevando más y más contenido. Más allá de esta parte tecnológica, también quería ver un poco de la cotidianidad de esta ciudad. Y bueno, también en la movida Shenzhen, que no solamente es artículos tecnológicos, sino que también está esta euforia que estamos viendo aquí. Miren. Ya repletas de tiendas, de comida callejera, de movimiento, de lo que es la autenticidad de estas ciudades aquí en China. Por ejemplo, un McDonald's allá al fondo. Pues veía yo oportuno también mostrar un poquito de aquí antes de movernos. Atiendan este espectáculo que le están haciendo ahora a la bestia, mira, un masaje facial, pero como con un hilo dental. Y de puta madre, bien, tío. ¿Has visto? Yo me lo he hecho. Y bien. Claro, esto yo lo conozco. ¿Qué es lo que te hace? Te quita los pelos que tienes por aquí, sobrantes, por aquí, que parece que no tienes, pero hay un montón. Te limpia. Joder, tío. Y bien, tío. Bien. Joder. Pero míralo ahí, una boda. Como debe de ser. Bueno, y mira la habitación, incluso aquí en el hotel. Creo que es interesante mencionarla, aunque usted la está viendo así un poco desordenada. Cuando tú abres aquí, tiene un poco de vista. De aquí creo que se ve mejor, ¿no? La vista de la ciudad de Shenzhen. Incluso los inodoros me hacen gracia porque los inodoros tienen como unos botones por aquí, bien curiosos. Como que yo le doy aquí y cuando tú le das el botón es que él hace lo que tiene que hacer.
Y si tú le tocas, se supone que debe bajar, ¿no? Míralo ahí, automático él baja. Es aquí un tocador, que también todo esto se controla como con unos botones. Por ejemplo, aquí, todos estos botones para tú maniobrar todo el tema de las luces, la calidez. Miren el robocito aquí en el hotel, lavando y haciendo todo lo de la limpieza. Mire él solo. Y ahora va, me imagino yo que para el ascensor. Hablando y todo, ¿eh? Que vaya al ascensor, ¿no? Que mira, que vaya al ascensor. Que ha llamado, que no, que está ¿Lo subiendo. llamó? Que está subiendo ya. No, no puede ser. Mira, va para el ascensor. No puede ser. Pues vamos con él. Vamos con el robocito. Vamos con el robocito. Vamos, Jimmy. Los tigres asombrados, mi hermano. Ha traído algo ahí. La ropa sucia. Metió algo ahí Yo adentro. no he visto la ropa. Hostia, ¿y esto qué es? First floor. ¿Y ahora saldrá? Vamos a ver. Vamos a ver si sale, de verdad. Lo jodimos. Es que va para otro piso, es verdad. Es verdad, mira, ya este es el lobby. Hay como una boda hoy, por eso es que se ve como este movimiento de personas. Miren, aquí estamos dando un paseíto ya por la ciudad de Shenzhen con el buen amigo Josh, que nos está trayendo a esta callecita, que es una calle aparentemente donde hay muchos restaurantes. Y ya esta callecita sí muestra un poquito de la esencia de estas ciudades de China. Miren cómo anda la gente, por ejemplo, con sus motos eléctricas, que veo yo mucho tema de movilidad eléctrica. Miren cómo ve esa señora. Señora, usted está en el mismo medio ahí del paseo de la vaina de los... Muchos vehículos también eléctricos con sus cargadores. Oca. Mira que si quieres comer oca. Goose. Goose. Ganso. Goose. You like goose? No, for you it's okay. This goose, this is for beef. Este es de ganso, este restaurante. Podemos ir a uno clásico, no tenemos que ponernos tan creativos este primer día. This time I think they should be closed. 2 o'clock in your Okay. Let's try the goose. goose one. It's okay? Yeah, for me it's okay. Anything. Grilled? Tigre está muy creativo el primer día en China. Muy creativo. Ay, mire el ganso ahí donde está, señores, ¿verdad? Mire el ganso allá donde está, es verdad. Como diríamos, ni hao. Mira los colmadones en China, señores, también. Ni hao. Entonces tú tienes por aquí, mira, todas las bebidas. Lo que queremos es comprar agua, pero también hay cerveza. Mira la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola aquí en China, mira. La Pepsi. Pepsi China. Yo agua, Purified. Mira la cerveza también, que te la venden en estas botellas así grandotas. Wow. De este lado también tenemos Coca-Cola. Mira la Coca-Cola. Oh. Este es como la Coca-Cola china. ¿Cuánto vale la Coca-Cola? 8.5. O sea, eso es como $1 y algo, ¿no? Wow, mira, qué locura. Estos son como fideos. Oh, mira, como cangrejos también disecados, frutos secos. Y todo esto ya de higiene personal femenina. Una pata de pollo ahí. Una pata de pollo, sí. ¿Y cómo es eso? Yo no sé, tío. Y mira los licores también aquí en China, por ejemplo. Oh, mira los licores. Condimento para cocinar, míralo ahí, como salsa de soya. Yeah, because we use that in our country. We use it. Yo vi esa funda ahí y le dije, seguro que eso es para las moscas. Y me decía, no, quizás por el aire acondicionado. Pero el dueño del colmador nos explicó que sí, que efectivamente era para las moscas. Esos trucos se usan en República Dominicana, en los campos, o sea que no estábamos tan lejos de la realidad, señor. Todo esto es parte de la cotidianidad aquí en China, que también me parece interesante pues mostrar, no sea solamente lo turístico, esos grandes edificios, sino también el día a día, cómo vive la gente. Tenemos a un valiente que dice que se va a comer la pata de gallina, porque eso es colágeno puro, ciertamente. Ok, verlo ahí. Tasty. Tasty is good. $30 le van a dar. Cuidado con el coche. 30. ¿Ya se la comió? Sí. Cuidado con el coche, tío. A ver si le va a gustar. Está buena. Está buena. Cómete otra. Fíjense también las marcas de vehículos aquí en China. Este es Xiaomi, que lo conocemos nosotros como para la marca de teléfono. Pero miren qué carrazo, que parece como un Porsche. Mira las ruedas, incluso me parece que es eléctrico, ¿no? Xiaomi, ¿quién lo diría? Mira qué locura ese vehículo. Y me dicen que el precio es sumamente económico. Imagínense ustedes, el tipo de vehículo aquí en China.
Mira cómo le pasan ahí a las calles para limpiarla. Wow. Comida cantonesa, eso puede ser bueno también, cosas así. Fish or something like that. Like seafood food restaurant, like seafood. Mira la cerveza entonces aquí en China. Que mira lo que me parece curioso, con una botella gigante. Está buena. A ver. Suavecita. Hay un cerdito agridulce que se supone que viene ahí acompañado con un arrocito. Oh. Ah, mira, como que están, digamos, desinfectando los palitos, la vaina. Echa aquí primero y con eso que tú desinfectas, digamos, los palitos con lo que tú vas a comer. Oh, ya. Cuando tú abres aquí, tú limpias todo con eso. Y mientras tanto van llegando los platicos, los vamos colocando ahí y dándole vuelta a eso. Y con la cervecita, yo creo que mejor de ahí imposible. Y comiendo con palitos porque hay que ir metiéndose ya en el personaje. Que ahora cuando llega la cuenta, los muchachos pagan con WeChat. Ah, mira, escanea ahí. Ok. Escaneate ahí pagó Oliver. 400 yuanes entre 7. Eso te daría la conversión total en dólares. Míralo ahí. Entonces así es como se paga una comida con la aplicación WeChat. Míralo ahí. Y es que esta ciudad, entrada la noche, también juega un papel muy importante con todo el juego de luces que hacen estos edificios modernos. Y esto era algo que nosotros no nos podíamos perder. Bueno, y todo este paseo también había que verlo de noche, porque miren esto, qué locura, estos edificios, aquí como frente a este centro comercial. Miren ya los edificios, señores, cómo cambia esto en la noche. Miren el juego de luces. Miren ya, por ejemplo, nosotros caminando en esta parte aquí, un lugar que incluso muy limpio, custodiado. Veo muchas familias por ahí. La tranquilidad que hay, mira la familia como sano todo. Pero miren aquí ya este paseo, que ya este paseo es como más clásico. Aquí sí se ve movimiento de personas. Aquí sí cambió el asunto, velo ahí. Qué locura ya aquí en este punto, ya con el mar de la bahía de Shenzhen al frente. Y esto sí que ya muestra un poco del ambiente aquí en China, en Shenzhen. Miren como las comidas callejeras, señores, la gente caminando, todo comida típica callejera, las chicas por un lado. Y miren qué locura, señores, todo esto, Una cultura vibrante, señores. Ahora sí estamos viendo gran parte de la esencia de este país. Pero miren qué peculiar todo, Como se mezcla una tienda de ropa con una parte de fruta. Mira qué locura, Como se van mezclando las cosas, diría yo. Y obviamente todas estas cosas que no tengo yo ni idea de lo que es. Ah, eso es camarones. Wow, ¿y qué será todo eso, Ni idea. Hay algunos platos que yo no reconozco. Cosas como del mar, ¿no? Wow. Que yo mirando esta calle así tan caótica, pero esos edificios de arriba son edificios residenciales. O sea, tú tienes el comercio aquí abajo, pero allá arriba es residencia. Y se mezcla todo. Las chicas también como bien coquetitas. Todas con mucho maquillaje es lo que veo. Mucho maquillaje como muy blancas. Mientras más blanco tú eres, podría ser que eres de clase alta. Parece a mí, ahí me pueden comentar que eso es como sinónimo de estatus. Mira los tigres, mira, a nivel de foto, mira. Ay, me quedó dos personajes ahí. Probando más cosas que nadie tiene idea lo que es. Esta rosadita no tenemos idea lo que es. Tiene arroz. Arroz el que tiene ahí. Está bueno. Es como una salchicha, el otro. Te parece como... Mejor ni lo digamos. Sin duda esta sí era la visión y la imagen que yo tenía de China. No solamente venir a ver rascacielos grandes, sino también ver un poquito de esa parte del pueblo, de la cultura callejera, pues la gente del día a día del pueblo. Mira todo eso, mira toda esa comida, la gente compartiendo, tranquila. Mira que llevan ahí como los gatos, mira cómo llevan los gatos ahí, mira los gatos. ¡Wow! Beautiful flower, beautiful. ¿Y how do you pay to her, for example? ¿Cómo tú le pagas a ella, por ejemplo? Miren las mujeres como visten aquí en China, señores, coquetitas también. ¿Y esos gatos qué será? ¿Que lo venden? Los toys, esos perros que son carísimos. Ah, no me digas. They sell the cat and the dog, right? Yeah. Y mira los gatitos, wow. Ah, bien. Desde esta zona de Shenzhen continuamos nuestro recorrido. Mañana será otro día y estoy seguro que usted que me está viendo ahí seguirá aprendiendo al igual que yo. Así que volvemos en breve. Sí, señor. Wow, mira las ranas ahí, señores. Se quiere machacar.
Y la doña va con su pato, mira. Inviting me. Oh, thank you very much. Desde la casa del buen Josh, su casa donde él nació hasta los 18 años. This is my son. Oh, that's your son. But now it's big. This Now is it's big. 5 years ago.